En Perú, la época del terrorismo se vivió en los años 80 y 90, provocado por dos grupos. El primero, el Partido Comunista Revolucionario y Organización Armada Marxista-Leninista Maoísta, conocido como Sendero Luminoso, encabezado por su líder Abimael Guzmán. Por otro lado, el MRTA, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, liderado por su fundador Víctor Polay Campos. En esta oportunidad, el grupo conformado por Nicole Cayagua, Dana Malpartida, Daniela Montoya, Lidia Roca, Daniela Rodríguez y quien les habla, Carlos Chauca, vamos a explicar acerca del terrorismo. ¿Qué es el terrorismo? El terrorismo es una forma violenta de lucha política mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido. Es el uso sistemático del terror utilizado por una amplia gama de organizaciones, grupos o individuos en la promoción de sus objetivos. Es una secuencia constante de ataques que reiteradamente pretenden crear alarma social con fines políticos. Este tema del terrorismo lo hemos desarrollado en las clases de las semanas 12, 13 y 14. Por ejemplo, en la semana 12, al igual que en la 13, hemos visto todo lo que era Sendero Luminoso y el MRTA, como sus ideologías, sus ataques, etc. Y en la 14 vimos el declive del terrorismo, como la captura de Abimael Guzmán, la caída de Sendero y del MRTA. Este movimiento fue causado a partir de la expectativa del pueblo de un cambio social que les favoreciera económica y socialmente, ya que por años se sintieron ignorados y desamparados por el Estado peruano. Sin embargo, tras varios gobiernos sin cambio alguno y el fracaso en la última reforma militar de aquel entonces, el pueblo perdió esperanzas en el Estado, lo que le dio paso así a grupos radicales como en este caso sería Sendero Luminoso, el cual se basaba en la ideología traída por Abimael Guzmán, que buscaba instalar un régimen totalitario y destruir las instituciones del país con estrategias militares de Mao, el pensamiento político de Lenin, el autoritarismo totalitario de Stalin e ideas propias del mismo Abimael, a través del pensamiento de Gonzalo. Asimismo, la causa del inicio de esta época violenta fue posible debido a la gran acogida que tuvo en los sectores juveniles y campesinos, quienes fueron atraídos por el uso de un discurso político igualitario que apelaba a sus ideales de justicia social, idealismo juvenil y construcción de un nuevo orden, que supuestamente les serviría como instrumento de progreso y movilidad social. Es entonces que, para conseguir lo deseado, Sendero Luminoso requeriría de un eslabón de expansión que los ayudara con su preparación. Por lo tanto, al seguir las ideologías del maoísmo, decidieron ir por la población del campesinado. Al principio consiguieron a jóvenes rurales con educación secundaria y últimos años de primaria, los cuales fueron influenciados por el discurso senderista titulado Idea Crítica del Perú. Sin embargo, al no presentar una gran conexión entre estos dos grupos de individuos y ver las fisuras estratégicas partidarias que Sendero Luminoso contaba, los jóvenes y el campesinado en general comenzarían a construir su propio régimen, y tras esto, el Partido Comunista, ya cansado, realizaría un reclutamiento forzado de esta población rural, dejando como consecuencia un terror gigantesco que estuvo al borde de destabilizar al Estado peruano. Al final, todo este desarrollo dejaría heridas emocionales realmente graves que influyeron a hechos posteriores y siguen atemorizando en la actualidad a gran parte de la población peruana. Nos encontramos con Víctor Cayagua, quien va a ser nuestro entrevistado. Él nos va a relatar acerca de las vivencias del terrorismo por Sendero Luminoso. ¿Nos podrías detallar a qué edad presenciaste los actos por parte de este grupo? Yo tenía aproximadamente 10 años cuando pasaron y me contaron lo ocurrido del Sendero Luminoso. Y mis familiares me contaron que el 17 de marzo de 1980 el Sendero Luminoso inició sus acciones aquí en el pueblo de Chuchi con la quema de ánforas electorales. Ahí fue su primer ataque. Ahora podrías mencionarnos quiénes sufrieron a causa de este grupo. El alcalde de la municipalidad del Chuchi, el señor Sondo Vilca, lo separaron del vehículo que viajaba a unos 200 metros y lo mataron. Y así fue la zozobra del pueblo, de la sociedad que allá, que nos daba miedo. Y acto seguido también ocurrió en el año 1991, una fecha exacta que es 14 de marzo, llegaron una patrulla, una columna de ejército al pueblo de Chuchi, y cuál habrá sido su finalidad, pero lo sacaron a las autoridades en una noche, retirando de sus casas, forzándolo de su domicilio. Y en ese grupo que se encontraba mi padre, que era el secretario
de la municipalidad de Chuchi. Y desde esta fecha que nosotros no sabemos su paradero de esas 4 personas desaparecidas. Muchísimas gracias por la entrevista. Mi nombre es Silvia Montoya y tengo 53 años. La primera pregunta es, ¿cómo te afectó la presencia de Sendero Luminoso en tu vida? Fui estudiante universitaria justo en la época de mayor presencia y de mayor terror que tuvo Sendero Luminoso en Lima. Fueron épocas de mucho temor, aunque era en ciencias sociales donde se veía, en las carreras de sociales donde se veía mayor presencia de ellos, igual nos afectaban los apagones, aparecían más pintas, aparecía gente marchando, dando arengas, y entonces uno tenía desconfianza de algunas personas, también temor, ¿no? Y también como joven, en esa época no había oportunidad pues, de ir a una fiesta normalmente sin tener esa preocupación de que podría ocurrir algo en cualquier momento, ¿no? La segunda pregunta es, ¿cuáles consideras que fueron las principales causas de ese fenómeno? Okay. El primero y el más importante es la falta de presencia del Estado, ¿no? Hay zonas del país que están muy descuidadas, y eso lo vemos hasta ahora, y también el hecho de que apareció una organización que tuviera una doctrina y una organización y una estructura muy fuerte. Entonces, fueron sembrando ideas en los jóvenes y creyeron en esto. Entonces, las estrategias de la fuerza, de la represión que hubo previa no surgieron tan buen efecto como el manejo de inteligencia en el que se combatieron las ideas y se mostró realmente quién era Abimael Guzmán, ¿no? Una persona que era corrupta, una persona que era normal, no era un dios, no era una nada, ¿no? Entonces, eso ayudó a combatir y a terminar con esa época de terror. Ahora bien, en base a la información que hemos podido rescatar como grupo y también de las clases que hemos presenciado y de las entrevistas de las que hemos sido partícipes, procederé a dar la conclusión no sin antes argumentar si es que el Estado y el pueblo confrontaron de la mejor manera la situación tan caótica que estábamos viviendo en el Perú. Haciendo a continuación un resumen siguiendo la línea de nuestro tema, pues Sendero Luminoso y el MRTA habían dejado ya para la década de los 90 alrededor de 25.000 muertes, ya que estos ataques venían siendo presentes desde 1980, en caso de Sendero Luminoso, hasta 1989. Y en el caso del MRTA, vienen atacando desde 1982 hasta 1997. El declive de Sendero Luminoso se da gracias a la captura de Abimael Guzmán en 1989. Su poder disminuyó en las zonas del campo, y poco a poco sus cabecillas fueron cayendo paulatinamente. Para la época de 1989, el MRTA seguía latente. Esto da referencia a que el Perú en esos entonces, la década de los 90, estaba pasando por un momento aún caótico. Y es ahí donde Alberto Fujimori, habiendo sido catalogado como un outsider gracias a sus orígenes japoneses y a sus rasgos, se vio como una mejor opción entre todos los candidatos que se habían presentado. En algunos testimonios de entrevistas realizadas a Alberto Fujimori, este refiere que tenía la responsabilidad de atacar de manera fulminante a los grupos subversivos y restablecer el orden a nivel social. La estrategia de Fujimori fue política a mano dura, con la existencia del Grupo Colina. El Grupo Colina fue un grupo paramilitar. Este debió atacar directamente a los senderistas, pero terminó matando gente inocente y violando de esta manera los derechos humanos. El gobierno de Fujimori utilizó constantemente el temor y la amenaza senderista para mantener su autoritarismo. Consecuentemente, de esta manera argumentamos que lamentablemente el Estado a manos del expresidente Alberto Fujimori no enfrentó de la mejor manera posible la situación subversiva que estábamos presenciando en el Perú. Sin embargo, también hacemos hincapié en distintas estrategias del Servicio de Inteligencia Nacional y el Servicio de Inteligencia del Ejército fueron de gran ayuda para atrapar a los cabecillas de los dos grupos mencionados. No dejamos de lado la violación a los derechos humanos incurrida por parte de Alberto Fujimori y el Grupo Colina, ya que la violación a los derechos humanos previamente mencionada deja al Perú con un marco de referencia realmente deplorable.